Recta final de este Gato al Agua, Gato de Úsares, dedicado hoy, en lugar de los viernes, miércoles, al Día de la Constitución y a la Constitución española. Les recordamos que hoy en nuestra pared, en lugar de estar los húsares, que ya volverán, de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, está el primer ejemplar de la Constitución española y está deliberadamente con el águila de San Juan. ¿Por qué? Pues porque uno está ya hasta las narices de mamonadas. Y de la historia esta, del escudo preconstitucional, de la España, del escudo inconstitucional, o sea, que no es verdad. Que no es verdad. De hecho, mire usted, yo juré bandera en 1980. Mes de noviembre debía de ser. Y la bandera que besé llevaba ese escudo. Pero me viene muy bien traerlo aquí para poner sobre la mesa y de relieve la cantidad de cosas que se han hecho contra la Constitución en nombre de la Constitución. Y una de ellas, por ejemplo, es la prohibición como símbolo franquista de algo que es el frontispicio de la propia Constitución española, que en esa estamos. Bueno, nos quedan muchos temas por ver y poco tiempo, lamentablemente, porque esto sería para dedicarle el fin de semana. Pero hay una cuestión clave ahora que plantearse, aunque ya tanto Jerónimo como Pío Moa han apuntado algo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con esto que tenemos en la mano? Que se está cuarteando por todas partes. Con Sergio Fidalgo desde Cataluña vimos que, por mucho que le esté cuarteando, para ellos es la última muralla que tienen. Con Jerónimo Molina hemos visto que abrir un proceso constituyente, teniendo en cuenta lo que tiene dentro la gente que debería constituir, más vale no tocarlo. Con Pío Moa hemos visto que cualquier proceso constituyente iría solo podría ir en la dirección de la destrucción de la nación, con lo cual tampoco. Ahora la cosa es, ¿con esto qué hacemos? ¿Qué futuro tiene? ¿Se puede reconstruir? Bueno, pues con Carlos Ruiz Miguel, en cuanto esté la conexión, empezaremos a hablar de... está ya, qué bien. Carlos Ruiz Miguel, querido amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por la invitación. Faltaría más, y más en un día como el de hoy. Bueno, no sé si he escuchado un poco el planteamiento general y cuál es tu perspectiva al respecto. Bueno, las cosas que se dicen son ciertas. Lo que pasa que, digamos, es una parte de la realidad, ¿no? Es decir, es por un lado cierto que en este momento la Constitución, o lo que queda de Constitución, que quizás es de lo que tendríamos que hablar, sigue siendo de alguna forma un cierto freno en el proceso de destrucción, pero no es menos cierto que ese proceso de destrucción está alimentado también desde la Constitución. Es decir, es una situación realmente endiablada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, realmente la Constitución es al mismo tiempo motor y freno del proceso destructivo. Bueno, ¿y de quién depende que sea una cosa u otra? Hay una cuestión clave, me la comentaba ahora Pedro Fernández Barbadillo, cuando comentábamos que ibas a entrar tú, ¿no? Hay una cuestión clave que es la del guardián de la Constitución, claro, del que depende al final que vaya para un lado o para otro, y es una viejísima polémica, bueno, no tan vieja, tiene un siglo, si no me equivoco, y que en España se escogió desde mi punto de vista la peor de las opciones, que sea un tribunal de políticos el que tiene que hacer guardar una Constitución para que la manejen los políticos. Aquí es donde estamos hoy. Efectivamente. ¿Cuál es la situación cuando es el zorro quien guarda las gallinas? Esa es la situación actual. Es decir, el pastor ha sido sustituido por el lobo. Entonces, el tema es que, por eso digo que lo que por un lado es un freno, también por otro lado es el motor de esta destrucción, ¿no? Entonces es una situación ciertamente difícil. Yo creo que la única forma de intentar romper este círculo vicioso, que no es fácil, es realmente pues, que la propia nación empiece a levantarse como tal. Es decir, frente al fetichismo normativo, digámoslo así,
no deja de existir la realidad política y social. Realidad política y social que es verdad, como ha dicho alguno de los que han intervenido antes, bueno, pues que hay una gran mayoría, esto es indudable, de la sociedad que está corrompida, lo cual no es un fenómeno exclusivo de España, lo vemos en otras naciones occidentales. Pero no es menos cierto que, y esto creo que también podemos estar de acuerdo, que los grandes cambios políticos en la historia nunca, o creo yo, nunca han sido obra de mayorías. Siempre han sido obra de minorías activas, de minorías decididas. Es decir, en este sentido, el sector, la parte más valiosa de la nación, es quien tiene que asumir el liderazgo. Y el liderazgo es un liderazgo de resistencia, disidencia y resistencia activa. ¿Cómo? Bueno, eso ya es una cuestión de estrategias políticas, pero naturalmente el primer paso es ser conscientes de la situación, ser conscientes de quiénes son los enemigos de la Constitución y de la nación, tanto fuera como dentro, y en ese sentido luchar contra esos enemigos.